Bienvenidos a Alex Novel. Te damos las gracias por visitar este canal. No soy el autor de ninguna de las historias. Todos los créditos van a sus respectivos autores. Espero que se suscriban y dejen su comentario para seguir trayendo estas increíbles historias. Con eso, claro, comencemos. Capítulo 172. Octavo piso, tarea sencilla. En cuanto puso un pie dentro de la mazmorra, sintió todo su cuerpo atado una vez más por un sinnúmero de restricciones. Piso 8. Corta todas las esferas al mismo tiempo. Se han aplicado las mismas restricciones del piso anterior. Afortunadamente tomé un buen descanso antes de esto. Arthur escaneó los alrededores usando solo su vista. Al parecer está nuevamente en el pico de una montaña. Se asomó ligeramente por el borde, pero todo lo que pudo ver fue un océano de niebla extremadamente densa. ¿Por qué al sistema le gustan tanto estos paisajes? Algunos metros más adelante pudo ver una gran zona abierta con múltiples pilares que tienen esferas metálicas sobre ellos. Pudo contar un total de 12 esferas. Solo por probarlo, decidió golpear una de las esferas con la espada de madera que le dan siempre en estas pruebas, pero casi se fractura la mano por el retroceso del golpe. Dedujo que todas las esferas están protegidas por una barrera invisible que solo se puede romper cuando las golpea al mismo tiempo. Rápidamente rodeó su espada con una gran cantidad de aura condensada hasta el límite más absoluto. Repasó todas las técnicas de múltiples objetivos que conoce, buscó la más útil en esta situación. Al instante se le vino a la mente una de las danzas de espada de Pagma. Después de pensarlo por unos instantes, llegó a la conclusión de que será la forma más eficiente de cumplir con su misión. Escaneó con mucha atención los 12 pilares dispuestos en forma circular, se puso justo en el medio del círculo y comenzó a reunir su concentración. Cerró su ojo derecho provocando que el otro brille con una luz radiante, levantó su espada hasta ponerla frente a su rostro y pronunció una simple palabra. Liberación. La fuerza explotó desde lo más profundo de su ser, todo su cuerpo se vio rodeado por una fina película de aura dorada. Una vez que se sintió lo suficientemente confiado, dio un par de pasos, trazó su espada con movimientos delicados, dibujando una hermosa espiral dorada alrededor de sí mismo. Al momento siguiente, de la espiral brotaron un sinnúmero de pequeños capullos que florecieron en lotos espectrales. Flomor. Con el último paso de su danza, todos los pétalos de flor fueron expulsados a una velocidad prácticamente imperceptible. En un instante, impactó todas las esferas con una precisión aterradora. Un ruido agudo se escuchó cuando las mitades perfectamente cortadas de todas las esferas cayeron al suelo. Se ha completado la misión DIN. Has obtenido sorteo de ruleta especial. Arthur se sintió confundido porque pensó que la misión sería mucho más difícil, por un momento incluso creyó que después de cortar las esferas sería debilitado nuevamente como en la misión anterior. Está demasiado paranoico. Anfitrión sintió una gran necesidad por golpear un poco a su sistema, pero decidió salir del escenario antes de que se arrepienta. No es culpa de este humilde sistema que el anfitrión sea tan fuerte. Hasta donde este sistema sabe, dominar el aura para replicar su movimiento anterior sería cuestión de años practicando intensamente. Ante el repentino halago de su sistema, Arthur no pudo evitar frotarse la nariz de manera orgullosa. Una vez de regreso en la sala de descanso, Leonora fue la primera en recibirlo. Fue un movimiento muy bueno. Estos meses de práctica han sido de utilidad para ti. Ya en otras ocasiones Leonora había sido testigo de las danzas de espada, pero las había considerado demasiado complicadas de usar en combate real. Es justamente por eso que Arthur se había encaprichado con ellas hasta el punto de practicarlas hasta el cansancio. Siento que aún hay aspectos que se pueden mejorar, pero en general yo también estoy satisfecho. Repentinamente recordó algo y antes de olvidarlo, Arthur sacudió ligeramente su mano para invocar a Garbiel. Un círculo mágico de color morado formado con sombras se materializó en el suelo atrayendo la atención de Leonora. Así que por fin conoceré al otro del círculo. Un esqueleto negro cuyos huesos parecen relucir se elevó hasta alcanzar los 2 metros de altura. Sus cuencas oculares vacías se llenaron con un par de fuegos fatuos de color azul oscuro. Es un placer presentarme ante mi señor. Después de un tiempo, una voz espectral salió del esqueleto al mismo tiempo que se ponía de rodillas. Arthur estaba a punto de elogiar el nuevo aspecto de su familiar hasta que una notificación apareció repentinamente. Tu familiar Garbiel Loken ha alcanzado su crecimiento máximo. Es posible utilizar la carta de mejora de familiar para evolucionarlo y extender su límite de crecimiento. Leonora se adelantó con una sonrisa confiada y le habló al esqueleto con una voz arrogante.
Supongo que tú eres Gabriel, mi nombre es Leonora, a partir de hoy seré tu superior. Antes de poder terminar siquiera sus palabras, una espesa hostilidad surgió desde el cuerpo de Gabriel. El caballero se puso furioso por las palabras de la dragona. Yo solo respondo a una persona, y esa no eres tú, dragón. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con desdén, provocando una respuesta inmediata por parte de Leonora. Una enorme aura salió de su cuerpo al mismo tiempo que sus alas, cola y cuernos brotaron, su boca también se llenó de afilados colmillos. Solo quería bromear un poco contigo, pero eso último es una ofensa directa al glorioso nombre que me otorgó mi creador. Leonora limitó su fuerza al mismo nivel que la de su oponente debido al orgullo y se lanzó en contra de él. Ambos comenzaron una encarnizada batalla de espadas, sus armas chocaron enviando chispas por todos lados. Para horror de la dragona, su enemigo estaba contrarrestando sus técnicas. Mientras ambos peleaban por culpa de esa pequeña broma, Arthur estaba distraído leyendo sobre las posibilidades de evolucionar a Gabriel. Al parecer durante el proceso se le pedirá que vincule una de sus habilidades al familiar para otorgarle una especialización. En ese momento está debatiendo sobre cuál de entre todas sus habilidades va a utilizar. Después de una larga deliberación interna, redujo sus opciones a 4 candidatos. Se debatió por un buen rato hasta que finalmente tomó una decisión. Cuando desvió su mirada para buscar a sus 2 familiares, los encontró hechos polvo. Gabriel tiene grietas por todo su cuerpo y le falta un brazo. Leonora, por otro lado, redujo su poder debido a su enorme orgullo y actualmente está llena de heridas. Ustedes 2, detengan su pelea ahora mismo. Ante sus palabras, ambos oponentes detuvieron sus ataques al instante. Hace tiempo que resolvieron su malentendido y se reconciliaron, pero decidieron seguir para ver quién de los 2 es mejor. La dragona se formó una muy buena impresión de ese guerrero no muerto que no duda ni cede si se trata de su señor. Siguiente capítulo 173. Evolución, 9º piso. En cuanto Gabriel estuvo lo suficientemente cerca, utilizó en él la tarjeta de mejora. Una luz brillante lo rodeó, envolviendo al esqueleto en una especie de capullo similar al de aquella vez que lo nombró. ¿Qué te pareció tu compañero? Arthur miró con curiosidad a la dragona. Después de todo él la creó y conoce de sobra su carácter arrogante. Es un peleador excelente, no tengo ninguna queja. Para su sorpresa, Gabriel logró ganarse su reconocimiento. Ya veo, eso me alegra. Finalmente, después de unos segundos la luz se desvaneció y una nueva forma surgió desde dentro del capullo. Gabriel emergió envuelto en una capa de sombras, la oscuridad se elevó a su alrededor hasta solidificarse en una gruesa armadura de un tono tan oscuro que dio la impresión de absorber la luz. En su mano portaba una espada hecha de metal negro, cubierta por llamas moradas. Tu familiar Gabriel Loken ha evolucionado exitosamente y le agradezco profundamente a mi señor por este regalo. Con una voz tenebrosa pero extremadamente clara, Gabriel se arrodilló presentando sus respetos a Arthur. Él por su lado sonrió al comprobar los cambios en el estado de su familiar. Nombre: Gabriel Loken edad. Especie: nacido de las sombras. Atributos: indomable. Títulos: paladín del monarca de las sombras. Trabajo: paladín oscuro. Físico: constitución de las sombras. Aptitud física: posee una fuerza equivalente a la de un demonio de clase Mao. Aptitud mágica: antimagia igual a la reserva de un demonio de clase Mao. Habilidades: maestro de la espada, instinto, shumpo, provocar, perforación de armaduras, depredador, regeneración perfecta, aliento del abismo, miedo, manipulación de energía, comandante de las sombras, manipulación de sombras, aura de espada, autoridad del gobernante. Equipo: espada del abismo estrellado. Arthur sonrió más que satisfecho por el crecimiento de su pequeño Gabriel. Hace solo unas semanas era el más débil de su ejército, pero finalmente se ha puesto al día con los demás. Leonora también se sintió satisfecha al ver lo mucho que creció su compañero. La sangre le hervía al pensar en pelear otra vez con él. Con el permiso de Arthur, ambos se lanzaron uno contra el otro para poner a prueba la nueva fuerza de Gabriel. Él por su lado, decidió pasar un tiempo a solas con Lilith para desahogar su estrés, se aseguró de crear una barrera insonorizada para que nadie los pudiera molestar y luego se lanzó a los brazos de su esposa. Lilith estaba feliz de poder estar más tiempo con Arthur. Ahora que le contó a las chicas sobre la existencia de otros mundos, entonces tal vez sea también el momento de presentarlas a todas. Después de un agradable rato con su linda esposa, Arthur se preparó para entrar al siguiente piso. Al finalizar su misión, lo espera una sala de jefe, por lo que trató de prepararse mentalmente. Una vez que entró al siguiente piso, se encontró en el medio de un enorme coliseo. Al parecer su misión será un duelo como en algunos pisos anteriores.
Del otro lado de la arena, un par de puertas colosales se abrieron para dar paso a su oponente. Un hombre alto, un poco más alto que Arthur, con un físico extremadamente trabajado puso un pie en la arena. Su expresión tranquila, cabello blanco canoso parecido a la melena de un león viejo, Arthur lo reconoció casi al instante. Maldita sea, es Chiron Rumkandel, el 55º patriarca de la familia Rumkandel, padre del protagonista de la serie, el hijo menor del maestro de la espada. Chico, ¿tú eres mi oponente? Chiron lo miró con una expresión analítica, tratando de recopilar cualquier información sobre Arthur. Él por su parte, se tomó esta pelea muy en serio, inmediatamente activó todas las habilidades que posee. Sus ojos brillaron al mismo tiempo que su percepción cambió, las líneas de muerte se manifestaron, el tiempo se hizo más lento, todo el flujo de energías se volvió visible y los espacios entre dimensiones aparecieron frente a él. Chiron sintió el cambio en su enemigo y llegó a la conclusión de que no obtendrá ninguna respuesta a través del diálogo. Arthur apenas fue capaz de ver el movimiento ultra rápido de Chiron y consiguió detener el filo de su espada utilizando a Excalibur. Lamentablemente sus brazos no pudieron soportar el impacto y sus huesos se quebraron bajo la colosal fuerza del caballero Génesis. Rápidamente usó Shumpo para abrir distancia dejando ligeramente confundido a Chiron. Ese es un movimiento interesante. Sin espacio para responder, Arthur decidió usar una de sus cartas del triunfo. Despertar del dragón. Su cabello rubio se volvió de un dorado radiante, un par de cuernos negros creció sobre su cabeza, cientos de pequeñas escamas transparentes aparecieron por todo su cuerpo y sus ojos se volvieron negros con un único iris dorado similar al de una serpiente. Todas sus capacidades físicas explotaron, solo el poder de su cuerpo alcanzó el nivel de un superdemonio. Se lanzó con un poco de confianza contra su oponente. Por su parte, Chiron sonrió y balanceó su espada para interceptar los golpes de Arthur, su fuerza era tan abrumadora que cada movimiento creó vendavales. Chispas volaron cuando el filo de Excalibur chocó contra el filo de la espada barisada. El caballero Génesis no se movió un solo centímetro del suelo mientras que Arthur fue rechazado hacia atrás en cada uno de los encuentros. Aún no es suficiente. Arthur pensó que con su fuerza mejorada por la transformación racial podría hacer frente a ese monstruo, pero al parecer se equivocó. No le quedó otra opción más que usar tanto el Touki como el aura de espada. En un instante su cuerpo quedó cubierto por una capa de energía dorada, sus capacidades físicas aumentaron otra vez, alcanzó el pináculo de la clase Super. Nuevamente se lanzó contra Chiron. Por primera vez, el caballero Génesis evadió uno de sus golpes, luego usó su espada para desviar la fuerza de sus ataques enviándola hacia el suelo. Parece que tienes algunas habilidades. Chiron sonrió emocionado al enfrentar un oponente de su nivel, en un instante cambió el agarre sobre su espada y desvió la hoja de Excalibur solo para después encajar un firme puñetazo en el pecho de Arthur. Sus costillas se hundieron y vomitó una gran cantidad de sangre, pero rápidamente se curó. Las cejas de Chiron se elevaron ligeramente, pero aún así continuó acertando poderosos golpes de puño cada vez que desviaba su espada. Arthur exprimió lo mejor que pudo sus ojos y comenzó a ver poco a poco los patrones de ataque. Aún así, el dolor le hizo perder el control de sus emociones y su densa sed de sangre se manifestó cubriéndole el rostro con una máscara demoníaca. Su velocidad explotó nuevamente y le hizo difícil a Chiron seguir mezclando golpes entre cada ataque. La pelea se convirtió en un duelo de espadas propiamente dicho gracias al aumento de potencia de Oniko. El fuerte impacto del acero fue tan poderoso que los alrededores estaban convirtiéndose en polvo. Una energía de color azul oscuro surgió desde el cuerpo del caballero haciendo frente al aura de espada de Arthur. Cuando ambas energías chocaron, una presión aplastante arrasó el área cercana, incluso el polvo estaba siendo destruido debido al choque de poderes. La onda expansiva producida por el intercambio de golpes destruyó las gradas a los lejos, creó fracturas en el suelo y provocó corrientes furiosas de viento. Chiron no paraba de sonreírle con una expresión desagradable. ¿De qué familia eres? Tus habilidades son muy buenas para alguien de tu edad. Arthur estaba sudando a mares a pesar de su suministro infinito de resistencia. Cada choque le desgarra los músculos y agrieta sus huesos, por lo que al menos el alma inmortal está creciendo en tiempo real. Mi apellido Loken, fue todo lo que atinó a decir con el aliento que le queda disponible. No conozco a esa familia, pero de igual forma te daré el honor de morir bajo mi espada. Una gran cantidad de energía azul se condensó en la hoja de barisada, las fluctuaciones de poder le produjeron escalofríos a Arthur. Los alrededores se oscurecieron gracias a un destello de luz oscura que acompañó al ataque del caballero Génesis.
Arthur recurrió a una habilidad de los trascendentes que todavía no domina del todo. Reino de la trascendencia. El tiempo mismo se ralentizó mientras que su conciencia permaneció inalterable. Un solo instante se dividió en varias unidades, dándole más tiempo para planificar una forma de hacerle frente a ese ataque. Su cerebro trabajó a máxima potencia para decidir su siguiente movimiento. Finalmente, el poderoso ataque fue liberado y Arthur actuó en base a una mezcla de instinto y planificación. Una explosión azul se tragó todo el coliseo, las resistentes estructuras, hechas para soportar los poderes de los peleadores, se derrumbaron debido a la presión levantando una columna de polvo. He tenido un bloqueo creativo últimamente. Agradecería mucho cualquier tipo de comentarios, sugerencias o ideas para seguir adelante con la obra. También apreciaría mucho algunas reseñas guiño Idris Creators Touch. Siguiente capítulo 174. Rum Candle. En el último instante, Arthur decidió activar su última carta de triunfo. La energía de Chiron arrasó la zona con una potencia equiparable a la de una bomba nuclear. Todo en un radio de varios cientos de metros se redujo a polvo bajo la tiránica fuerza del caballero Génesis. Parece que eso fue todo. Con una ligera decepción, Chiron estaba por girarse cuando un estallido repentino de energía llamó su atención. Un enorme pilar de llamas se desató y de él, una figura envuelta en una armadura de placas rojas oscuras, emergió con un aura mucho más poderosa que antes. Arthur tuvo que usar el Cardinal Drive en un intento por estar al mismo nivel que su oponente. Con una velocidad atroz, cargó en contra de Chiron, listo para partir en dos de un solo golpe al caballero. Chiron sonrió y su poder estalló como una ráfaga, destrozando aún más el suelo. Ambos peleadores chocaron sus espadas en el cielo, provocando fluctuaciones que desestabilizaron el propio espacio. Ahora es capaz de ver con claridad los movimientos de su rival, entonces Arthur inició un contraataque agresivo. Se movió casi como una bestia acorralada, sus movimientos se volvieron mucho más erráticos y violentos, pero no por eso se volvió más débil. Todo lo contrario, sus patrones se hicieron impredecibles, haciéndolo mucho más peligroso. Usó sus danzas de espada de manera indiscriminada, apuntó cada golpe a sus puntos vitales con una precisión aterradora. Cientos de ataques fueron dados en solo una fracción de segundo. Se aseguró de usar solo danzas simples para poder conectar la mayor cantidad de ataques en el menor tiempo posible. Chiron resistió cada golpe en una demostración de habilidad y fuerza absolutas. Mostró ampliamente su maestría con la espada, desvió hábilmente los ataques, esquivó el filo del arma por solo unos milímetros. Dos figuras volaron por el cielo, chocando repetidas veces como un par de puntos brillantes. Con sus fuerzas finalmente igualadas, la pelea se convirtió en un juego de técnica y astucia. La máscara de intención asesina en el rostro de Arthur se volvió mucho más espesa, sentía un abrumador deseo por asesinar a su oponente. Sangre bombeó con fuerza abultando sus venas, cada célula de su cuerpo se llenó de poder. El caballero Génesis derramó cada gramo de experiencia en intentar conectar un golpe letal, pero no importaba cuántas veces atravesó su pecho o separó sus extremidades. Arthur curó cada herida por extrema que pudiera parecer y aún en su estado frenético, se concentró en aprender del enemigo, copiar cada pequeño truco y volverlo suyo. Con un movimiento rápido, Chiron logró conectar un golpe contundente usando el pomo de su espada contra el mentón de Arthur. Todo el casco de la armadura tembló bajo la colosal fuerza de impacto. Grietas se extendieron por el metal amenazando con romperlo como si fuera cristal. Finalmente logró hacerle perder el equilibrio y retomó la iniciativa. Varios cortes fueron lanzados contra el abdomen, pero eso solo fue una finta. El verdadero ataque llegó en forma de una poderosa estocada dirigida directamente hacia su corazón. Una luz verde brilló desde las joyas de la armadura. Bost, 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 bost. Cientos de mejoras fueron aplicadas a Arthur y luego transferidas hacia la armadura para reforzar su defensa. Barisada chocó contra su pecho produciendo una explosión atronadora que los repelió a ambos. Volaron un par de metros antes de poder detenerse y estabilizar sus posturas en el aire. La placa de su armadura prácticamente reventó bajo esa fuerza monstruosa. Arthur recibió mucho daño del ataque, pero pudo ser peor, esa estocada tenía una gran cantidad de energía condensada en ella. Con un destello verde, la placa rota se reconstruyó un momento después. Chiron chasqueó la lengua al observar que su ataque no surtió el efecto que buscaba e inmediatamente se lanzó al ataque otra vez. Bost, 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 bost. Arthur comenzó a aplicar mejoras sobre sí mismo una vez más, pero esta vez decidió usarlas para mejorar su ataque.
Hizo uso de la distancia que abrió de manera involuntaria con su enemigo y comenzó a realizar una danza de espada cuádruple. Sus movimientos se volvieron aterradoramente precisos, cada paso emanó un aura de muerte que le provocó escalofríos a Chiron. Las trayectorias exageradas de su espada dejaron de ser cómicas y se volvieron solemnes. Luz dorada acompañó la hoja dibujando arcos aterradoramente hermosos en el aire. Transcended Link Kill Pinacle. Arthur declaró en voz alta el nombre de la técnica para reforzar su imagen mental y aumentar su potencia. Chiron pensó en evadir o retirarse, pero su propia velocidad le jugó en contra al no poder cancelar su inercia a tiempo. Tuvo que resignarse a cubrir todo su cuerpo con mana para resistir la fuerza de una técnica completamente desconocida. Desde la hoja de Excalibur, 7 poderosas cuchillas hechas de aura de espada fueron dirigidas contra el caballero. Cada golpe fue recibido por la hoja de Varisada en un intento de disminuir su potencia, pero aún así grandes cortes se grabaron en el cuerpo de Chiron. Los fragmentos de cada ataque se clavaron en su piel como si fueran fragmentos de metralla. Sangre brotó a borbotones desde las heridas abiertas como parte del efecto de sangrado del ataque. Por poco Varisada se salió de su agarre dejándolo desarmado. Cuando el humo se disipó, la figura ensangrentada de Chiron Bruncandel salió a toda prisa y conectó por sorpresa un corte lateral en el cuerpo de Arthur. Las placas abdominales de la armadura fueron reventadas por culpa del absurdo poder que las impactó. La fuerza del golpe fue suficiente para hacerlo impactar con una gran explosión en el suelo. Arthur sintió sus costillas convertirse en polvo y destrozar sus pulmones, por unos instantes perdió el aliento y de manera instintiva comenzó a luchar por respirar. No se esperó en lo absoluto ese contraataque. Reunió toda su fuerza de voluntad para escupir algunos de sus órganos destrozandos y facilitar el proceso de curación. Luego se giró a tiempo para interceptar un corte descendente, se apoyó sobre una rodilla para distribuir mejor el impacto. Todo su cuerpo vibró por culpa del golpe y el suelo bajo sus pies se hundió formando un cráter gigantesco. Se levantó y usando Shumpo apareció detrás de Chiron. Logró cortar la espalda del caballero, pero su espada no llegó muy profundo. Cansado por la situación, Arthur llegó a la conclusión de que no va a ganar solo confiando en la esgrima. Finalmente tomó una decisión. Decidió ponerle fin a su entrenamiento. Al momento siguiente, una gran cantidad de éter fluyó desde su cuerpo. Extendió su mano hacia Chiron y recitó un encantamiento. Bride en un instante, varios miles de proyectiles hechos con magia de fuego fueron disparados hacia el caballero como un torrente interminable. Cada proyectil tenía la potencia suficiente para matar de manera instantánea a un demonio de clase definitiva. Holy Chain del suelo, varias cadenas brillantes salieron para atar sus extremidades. Aplastate usando Kotodama aumentó la gravedad de sus alrededores un par de cientos de veces. Relámpago nuevamente usó la magia de palabras, esta vez para convocar una gran nube de tormentas y golpearlo con poderosos relámpagos celestiales. Rodeado por todos lados, Chiron suspiró al entender que su enemigo se había estado conteniendo, aún así su voluntad de pelear se mantuvo igual. Con un amplio arco de Varisada, el mana azul del caballero Génesis barrió una gran cantidad de ataques. Usó su inhumana fuerza física para romper las cadenas que lo ataban y soportó con estoicismo la fuerza de gravedad cientos de veces mayor. Pensó que si lograba resistir todos esos ataques, tendría la oportunidad de retomar la iniciativa, esta vez cuidando su espalda de la magia y las danzas de espada largas. Bost, 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 bost. El familiar sonido de ese artefacto parlante lo recibió y observó con resignación un aterrador pilar de luz dorada formándose en la espada de su rival. Arthur vertió cantidades imposibles de éter en Excalibur, su poder creció hasta el punto de competir con el poder de un fantasma noble antimundo. Sumado a eso, utilizó la transferencia del Boosted Gear para aumentar incluso más la potencia de su siguiente ataque. La realidad misma comenzó a vibrar de manera descontrolada, ondas de energía dorada emanaron de la hoja convirtiendo las rocas en polvo. Excalibur. Con su grito, el aterrador pilar de energía fue liberado y todo se llenó de luz. La visión de Arthur se cortó por completo mientras que sus brazos fueron casi destrozados por la energía descontrolada. Su armadura se derritió, su piel se quemó a pesar de su aterradora resistencia, incluso sus huesos comenzaron a convertirse en vidrio producto del calor abrasador. Una explosión de energía capaz de destruir una buena porción del mundo se desató en ese momento.
Palabras del autor. Como mencioné ayer, tengo un pequeño bloqueo creativo que aún no he resuelto, agradezco cualquier sugerencia o comentario ya que me motivan mucho a seguir con la historia. Sinceramente creo que perdí un poco el rumbo de la historia porque tengo demasiadas ideas en la cabeza y no logro hacer que funcionen del todo. ¿Les gustaría que la historia se centre más en la trama principal de DXD o que avance otras tramas secundarias? Gracias por leer y espero que tengan un buen día. Siguiente capítulo. Capítulo 175. Grandes recompensas. Cuando la niebla se disipó, Arthur yacía de rodillas en el suelo, a su alrededor se formó un cráter que cubrió la extensión completa de lo que hace unos momentos era un coliseo. Su cuerpo entero estaba cubierto por humo y horrible marcas de quemaduras. No logró controlar del todo la energía de su último ataque y casi se destruye a sí mismo. Trató de ponerse de pie con los oídos aún zumbando por la explosión, sus ojos y nariz derraman una gran cantidad de sangre, creyó poder ver algunos pedazos de órganos internos también. Sus extremidades están entumecidas y con mucha dificultad logró estabilizar su postura. Su visión es apenas una pantalla borrosa, con torpeza escaneó los alrededores buscando algún rastro del enemigo, pero solo pudo ver la superficie cristalizada del cráter. Percibió que sus habilidades ya están trabajando intensamente para sanar su cuerpo, pero al parecer tomará un tiempo. Es capaz de sentir grandes cantidades de energía almacenada en sus heridas evitando que pueda cerrarlas. Al parecer encontré un punto débil en mis habilidades de sanación, murmuró Arthur para sí mismo, en ese momento pudo percibir vagamente un movimiento a los lejos. Con pasos torpes avanzó hasta toparse un cuerpo parcialmente carbonizado. Eres verdaderamente resistente, el cuerpo humeante de Chiron Runcandel se sacudió ante sus palabras. Tu último ataque fue impresionante, supongo que este es un final digno. Arthur levantó con dificultad su espada y luego clavó la punta directamente en el pecho del caballero Génesis. Nos veremos en un rato, dijo despidiéndose del hombre. Din. Se ha completado la misión, se están repartiendo las recompensas. Din. Has obtenido sorteo de ruleta especial X2. Has obtenido carta de habilidad aleatoria X2. Arthur se desplomó en el suelo cuando la tensión abandonó su cuerpo, la batalla lo dejó mental y físicamente agotado. Chiron fue un oponente demasiado difícil, de no haber usado la magia para detener sus movimientos, es posible que no hubiese podido ganarle. Aún así, la finalidad de esta mazmorra es entrenar, por lo que desde su perspectiva falló la prueba al no poder ganar sin pelear en serio. Al menos Arthur lo sintió de esa manera. Parece que mi entrenamiento no ha sido lo suficientemente bueno, todos sus errores pasaron por su mente, renovó su determinación por volverse aún más fuerte de lo que es ahora mismo. La sala del jefe está disponible, ¿desea ingresar? Déjame descansar un rato, mientras tanto usa mis recompensas. Se ha usado sorteo de ruleta especial X5. Din. Has obtenido ojos ardientes. Una extraña pero cálida energía se filtró hasta sus ojos, al principio fue tranquilo pero después de unos instantes, pudo sentir un flujo aterrador de poder. Ojos ardientes está resonando con tus otras habilidades oculares. Ojos ardientes están devorando tus otras habilidades, un proceso asombroso comenzó a producirse dentro de su cuerpo. Según lo que Arthur sabía, los ojos ardientes son una habilidad asociada al rey mono, Sun Wukong. Capaces de verlo todo, desde los objetos más lejanos hasta conceptos abstractos como el bien y el mal. Después de un tiempo, el proceso llegó a su fin y el mundo cambió para Arthur. Conservó las capacidades de sus otras habilidades, pero estas fueron potenciadas a un nivel aterrador. Un flujo interminable de datos asaltó su cerebro, en un intento por detener tal torrente de información, Arthur se puso una venda sobre los ojos. Eso no detuvo del todo el flujo, pero sí que alivió su carga. Supongo que usaré una venda hasta que pueda controlar estos nuevos ojos. Din. Has obtenido Rui y Jinguban. Frente a él, se materializó un bastón de metal rojo con detalles de dragones orientales dorados grabados en ambos extremos y cuyas puntas terminan en esferas doradas. Trató de tomarlo pero su postura se vino abajo y cayó al suelo por el enorme peso del arma. Maldita sea, esta cosa pesa demasiado. Intentó poner toda su fuerza en ello, pero aún así le resultó imposible levantar el bastón más de un par de centímetros del suelo. Al final tuvo que rendirse y ponerlo en su inventario, más tarde se asegurará de entrenarse para levantarlo. El cuerpo, los ojos, la armadura y el arma del rey mono, tengo casi todo su conjunto. Arthur pensó que tal vez en un futuro podría llamarse a sí mismo el verdadero sucesor de Sun Wukong solo para fastidiar a ese chico Bikou. Din. Has obtenido Enkidu. Cadenas del cielo. Dentro de su sombra, unas enormes cadenas se manifestaron, tan largas que Arthur no puede decir del todo si tienen un final.
Al invocar una parte, se formó un portal oscuro hecho de sombras, desde donde salió disparado un extremo de la cadena. Si no recuerda mal, son un fantasma noble del universo Fate que es especialmente efectivo para sellar la divinidad. Arthur sonrió al confirmar sus capacidades con sus habilidades de herrero legendario. Estas cadenas serán una pieza clave en la eliminación de Loki. Din. Has obtenido lanza de los 9 dragones. Un gran dragón oriental dorado apareció frente a él y luego entró directamente a su pecho. Un enorme dolor asaltó cada rincón del cuerpo de Arthur, sintió sus músculos retorcerse, sus huesos crujieron, rompiéndose y volviéndose a unir. Sus tendones se desgarraron haciéndolo caer al piso, su piel se retorció de manera desagradable. Arthur no pudo evitar dejar escapar un aullido de dolor, golpeó el piso y apretó los dientes tan fuerte que sus muelas se rompieron. Tras un rato de retorcerse, el dolor disminuyó y pudo recuperar sus sentidos. Todo su cuerpo se reorganizó para permitir un uso más rápido y eficiente de la habilidad. La lanza de los 9 dragones es una habilidad del protagonista de Reincarnator, es extremadamente poderosa e imposible de esquivar, pero impone una tensión atroz en el cuerpo. Si no se tiene cuidado, el usuario puede morir. Afortunadamente su cuerpo se reorganizó para adaptarse a la habilidad, pero aún así no es algo que podrá usar a la ligera. Din. Has obtenido Chargeok. Longinus. Una gran cantidad de información entró a su mente. El Chargeok es un poder que pertenece a la obra, The God of High School, se puede entender como una habilidad prestada a los humanos por seres superiores. En el caso de Arthur, no es un poder prestado sino una imitación exacta de la habilidad original que ahora le pertenece totalmente a él. Observó con curiosidad sus palmas, un pequeño tatuaje con la forma de una santa cruz se formó en el medio de ambas. Al mover su mano derecha, una presión enorme aplastó un área frente a Arthur, la misma gravedad colapsó el espacio dejando un cráter con forma de mano. Es un poder bastante genial. No pudo evitar pensar en lo vistosa que es la habilidad, podría lucirse con ella en un futuro. Siguiente capítulo. Capítulo 176. Tercer jefe de mazmorra. Arthur revisó el estado de su cuerpo y como aún no está en su condición más óptima decidió seguir utilizando sus recompensas. Se ha usado carta de habilidad aleatoria X4 Din. Has obtenido impulso de sangre. Una habilidad simple pero efectiva, se cubre el arma con la sangre del usuario o de los alrededores y luego se envía mezclada con aura para dañar al objetivo. Din. Se ha obtenido selección del campo de batalla. Selecciona uno o múltiples objetivos y los encierra junto al usuario en una barrera aislada que solo puede ser desactivada asesinando al invocador. Din. Has obtenido canción de espadas. Una pasiva que aumenta al máximo la afinidad con armas del tipo espada y le permite al usuario trazar siempre el camino más eficiente con sus ataques. Din. Has obtenido Mandala. Le da la capacidad al usuario de producir un tipo especial de energía que puede ser usada para atacar o reforzar objetos y personas. Si se domina más allá de cierto rango, también le permite al usuario ser capaz de ver parcialmente el futuro. Arthur sonrió al ver que finalmente obtuvo varias habilidades activas para usar en un combate. Hasta ahora solo poseía habilidades de refuerzo y apoyo. Después de dormir un rato y comer algo que sacó de su inventario, Arthur finalmente estuvo recuperando del todo. Se tomó un momento para extraer la sombra de Chiron antes de avanzar directamente hacia la sala del jefe. ¡Atención! Se ha emitido una misión especial. Dios ha enviado una prueba única para el anfitrión. Si se acepta, el contenido de la siguiente sala de jefe será cambiado. La dificultad de la prueba será extremadamente alta. Se recomienda al anfitrión considerarlo detenidamente. ¿Desea aceptar la misión especial Juicio de Dios? Arthur se sorprendió mucho al leer los mensajes del sistema. Es el primer contacto que ha tenido con Dios desde que fue enviado aquí. Sin dudarlo mucho decidió aceptar la misión. Acepto. Serás enviado a la sala especial de jefe. De repente una pantalla del sistema apareció frente a Arthur, pero a diferencia de las demás, esta es de color blanco. En ella había una sola línea de texto dorado. Suerte, humano valiente. Una sonrisa se formó en su rostro al leer esas palabras. Al momento siguiente su paisaje había cambiado. Arthur se encuentra de pie en una interminable llanura, el cielo sobre su cabeza se encuentra teñido con los colores del atardecer. Por unos momentos no entendió del todo la prueba, pero finalmente un anuncio resonó en voz alta por todo el espacio. La prueba comenzará en breve. Arthur sintió entonces una gran cantidad de restricciones, su estatus se redujo, perdió la condición de trascendente y casi todos sus efectos. Su fuerza cayó hasta el nivel de un demonio de clase media, su corazón de dragón y sus habilidades relacionadas a la regeneración fueron selladas.
Perdió el acceso al Boosted Gear, Avalon, Excalibur y todos sus demás tesoros obtenidos del sistema también desaparecieron. La prueba comenzará en un minuto. Arthur comprobó rápidamente si su inventario todavía funciona, recuperó un frasco con lágrimas de Fénix y luego lo devolvió. Sin perder tiempo entró a la tienda del sistema y compró una gran cantidad de pociones curativas y de mana del más alto nivel. Gastó una buena cantidad de puntos, pero sus instintos le dijeron que se arrepentiría si no lo hacía. Finalmente el temporizador llegó a cero y un nuevo anuncio resonó. Ha iniciado la prueba. Se ha bloqueado el acceso a las funciones del sistema. De repente una gran cantidad de señales entró en los sentidos de Arthur. Se quitó la venda de los ojos y pudo ver a una gran cantidad de caballeros equipados con relucientes armaduras metálicas de color rojo sangre. Varios miles de tropas perfectamente organizadas en una formación rectangular, cada soldado empuña un arma diferente, desde espadas hasta mazas o lanzas. Mata tantos enemigos como puedas. Un simple mensaje apareció frente a Arthur, quien no pudo evitar comparar su prueba con la misión de cambio de clase de Sun Jinwoo. Sin darle más tiempo para pensar, la falange de caballeros comenzó a moverse. El sonido de miles de pisadas al unísono inundó los oídos de Arthur, quien rápidamente convocó su device. Trató de usar Shumpo para acercarse al ejército, pero con las restricciones impuestas sobre su estatus le resultó imposible. Con su movilidad enormemente reducida, decidió tomar un enfoque diferente. Arthur se preparó para una batalla de desgaste prolongada. Estimó sus reservas de éter y activó un par de magias para mejorar sus capacidades físicas. Enchance Physical Ability Mana Burstas de 3 anillos de runas se formaron sobre su muñeca derecha como un medio para mantener la magia aún sin su concentración. Usó Camino del Viento para acelerar al máximo. Sus ojos cambiaron de color cuando desató el poder completo de los ojos ardientes, brillaron con una luz roja, su pupila se volvió dorada y se extendió para formar una cruz. Finalmente comenzó a girar su mana con ayuda del circuito Peruta. En un instante apareció frente a la primera línea de caballeros rojos. Con los ojos ardientes calculó que sus oponentes rondan la fuerza de un demonio de clase media, así que se lanzó apuntando a tomarlos por sorpresa. Las corrientes de aire levantaron polvo, obstruyendo la visión de los alrededores, mientras que su pie impactó en la parte posterior del casco de un caballero. Se escuchó un chasquido desagradable cuando sus vértebras cedieron ante la enorme fuerza. Arthur no tuvo mucho tiempo para celebrar la primera baja antes de tener que esquivar varias lanzas que por poco lo atraviesan. Hizo uso de sus guantes para desviar las armas y luego aprovechó la inercia para patear con fuerza el costado de una placa pectoral. El metal se deformó y un momento después otro caballero rojo se desplomó sin vida. Por la espalda un tercer enemigo impactó un fuerte golpe con una maza en el hombro de Arthur, pero este último soportó aprovechando la dureza de su cuerpo. Una descarga eléctrica se condensó en sus manos antes de tomar con fuerza la cabeza del atacante. El caballero rojo se convulsionó antes de caer al suelo echando humo por todo su cuerpo. El tiempo corría a cámara lenta desde su perspectiva, tomó en el aire el asta de una lanza y se la arrebató a su dueño. La giró un par de veces para desviar unas cuantas espadas. Al final la usó para empalar a un caballero. Reunió poder en sus piernas y con un destello, poderosas corrientes eléctricas eliminaron a todos los enemigos que tenía frente a él. Sus patadas cargadas de electricidad trazaron arcos crepitantes en el aire. Arthur trató de gestionar la resistencia lo mejor posible, pero tras eliminar a unos cuantos grupos de enemigos, el sudor comenzó a cubrirle el cuerpo. Rápidamente tomó una poción de su inventario y la bebió para recuperarse. El extraño líquido verde le trajo una sensación de frescura a sus músculos cansados. Aún así, los caballeros no le dieron un solo segundo de descanso. Crearon un cerco a su alrededor y se organizaron para atacarlo en grupos de entre 5 y 10 enemigos cada vez. Por cada caballero caído, había 2 más, listos para reemplazar a su compañero. Arthur hizo lo mejor que pudo para evadir los ataques, pero poco a poco lograron cortar su cuerpo en múltiples lugares. Sus números eran simplemente abrumadores y estaban excelentemente coordinados. Siguiente capítulo. Capítulo 177. Uno contra muchos. Se esforzó todo lo que pudo para evadir cada golpe entrante, pero pronto se dio cuenta de que solo estaba desperdiciando su resistencia. Entonces cambió su enfoque, comenzó a permitir ataques en puntos no vitales para evitar abrumar su cerebro con cálculos innecesarios. Lanzas atravesaron su carne, mazas golpearon con una fuerza atronadora y espadas cortaron su piel, pero cada vez que el daño acumulado llega a un punto crítico, bebe una poción de recuperación.
Aún así, es complicado para Arthur mantener un ritmo constante porque es continuamente entorpecido por los arrebatos de los caballeros. Pasado un tiempo, finalmente pudo medir con precisión la extensión de su éter disponible y la velocidad a la que éste se regenera. Con una brillante sonrisa decidió poner a prueba algunas de sus nuevas habilidades. Utilizando su mano como medium, un aura roja se manifestó oscilando de manera similar a un taladro para luego salir disparada con una potencia aterradora. Impulso de sangre. El rayo carmesí condensado atravesó a numerosos caballeros dejándolos fuera de combate. Luego sus palmas brillaron con una luz dorada antes de que una enorme cantidad de lanzas cayeran del cielo perforando sin dificultad alguna las armaduras. Chargeot. Longinus lanzas de la legión. Aprovechando el momento de confusión que creó con esa lluvia de ataques, Arthur usó alas de Talaria para elevarse por los cielos. Levantó una de sus manos al cielo y un enorme círculo mágico se formó, vertió una cantidad enorme de éter para aumentar todo lo posible el efecto de su siguiente ataque. Cumulonimbus junto a su encantamiento, una colosal nube se arremolinó para luego dar paso a una incesante lluvia de relámpagos imbuidos con su rayo celestial. Los caballeros rojos no entraron en pánico y con movimientos casi robóticos se cubrieron evitando recibir bajas catastróficas. Arthur suspiró al ver que su ataque no tuvo el resultado esperado, pero aún así descendió al suelo para poder llevar a cabo la siguiente parte de su plan. Territorio del monarca. Declaró su territorio en voz alta. Una oscuridad aterradora cubrió un área de más de 300 metros cuadrados y junto a ello, los caballeros que había conseguido eliminar, se levantaron ahora como sus soldados de sombra. La verdadera batalla comienza ahora. Claramente sus pocos soldados estarían en desventaja tomando en consideración los abrumadores números del enemigo, pero eso no le preocupó en absoluto. Viendo que sus reservas de éter se estaban reduciendo a un ritmo alarmante, Arthur bebió varias pociones de mana juntas. Una desventaja de usar éter es que las pociones normales solo recuperan una muy pequeña cantidad de sus reservas. Aún bebiendo pociones de alto rango compradas al sistema, su energía solo se recuperó hasta la mitad. Mientras se mueve para seguir eliminando caballeros ahora escoltado por sus propios soldados, utilizó de manera activa el circuito Peruta para aumentar al máximo su tasa de recuperación natural de energía. Con sus tropas siendo eliminadas constantemente, eso alivió ligeramente su carga. Gracias a la ayuda extra, ahora puede moverse libremente por todos lados eliminando caballeros casi en duelo singular. Las lanzas llovieron desde el cielo otra vez, pero a diferencia de antes, los caballeros se agruparon para formar una falange defensiva que minimizó los daños. Sin otra opción, vertió grandes cantidades de éter en sus guantes para formar una red de rayos amarillos. Todo su cuerpo brilló intensamente. Las poderosas descargas frieron a cientos de caballeros, pero sin preocuparse en lo más mínimo por sus aliados caídos, la falange se movió para chocar contra sus tropas dispersas. Rápidamente dio la orden de asumir una formación, pero varios de sus soldados ya habían sido destruidos, obligándolo a gastar más éter para traerlos de regreso. Mantener territorio del monarca también consume una gran cantidad de energía. Sacó 4 frascos de pociones desde el interior de su inventario y los bebió a toda prisa. Con su enemigo utilizando tácticas de desgaste, tuvo que asumir el rol de general y liderar más eficazmente a sus tropas para no desperdiciar su éter. La batalla se alargó durante lo que parecieron horas. Bajo alguna clase de liderazgo, los caballeros rojos se sacrificaron estratégicamente para alargar lo más posible la batalla. Arthur sospechó que su objetivo era hacerlo caer por agotamiento, pero no pudo hacer nada para evitarlo ya que sus habilidades más devastadoras dejarían su tanque vacío. De haber podido convocar a sus sombras más poderosas, habría sido mucho más fácil, pero ellas también estaban selladas. Poco a poco el cansancio se apoderó del cuerpo de Arthur. Con el tiempo incluso las pociones curativas perdieron su efecto en él. Le dolía la cabeza por abusar de los ojos ardientes, su circuito interno estaba casi frito y apenas podía mantenerse de pie. Redujo hasta casi eliminar por completo a los caballeros rojos, solo un par de ellos seguían peleando, pero en el momento más crítico sintió un dolor agudo en el pecho. Luego una especie de pulso emanó desde lo más profundo de su abdomen y una gran cantidad de sangre escurrió por su boca. Cayó de rodillas por el dolor y al momento siguiente, todas sus sombras desaparecieron al tener su suministro de éter cortado. Los caballeros rojos supervivientes se abalanzaron contra él como si hubieran estado esperando ese momento. Por primera vez desde que fue enviado a ese mundo, la desesperación tiñó el rostro de Arthur.
Trató de reunir solo un poco de energía, pero descubrió con horror que su núcleo de éter había explotado por la sobrecarga. Bajo circunstancias normales algo así no podría ocurrir, pero se forzó demasiado al beber continuamente pociones para recuperar su energía. Cualquier otra persona habría muerto al instante, pero su físico extremadamente robusto logró soportar la explosión. Aún así, el daño interno es considerable. Maldita sea, si tan solo pudiera abrir mi inventario para beber las lágrimas de Fénix, cometió un error letal al no tener un solo frasco de lágrimas en su cuerpo. Fue demasiado arrogante al no considerar nunca la posibilidad de perder el acceso a su inventario. Logró reaccionar a tiempo para evitar el primer golpe, se lanzó contra el caballero confiando únicamente en su fuerza física para matarlo. Mientras tanto, trató desesperadamente de exprimir un poco de éter para sacar un frasco de lágrimas desde su inventario. Afortunadamente su device se mantuvo activo, probablemente porque es una representación física de su alma. Con mucho esfuerzo logró detener un golpe de maza usando el dorso de su brazo, pero sus huesos se rompieron bajo la inhumana fuerza del caballero. Su postura se tambaleó permitiendo que una lanza se clave profundamente en su abdomen. Desde su espalda, una espada estuvo peligrosamente cerca de apuñalarlo en el corazón, pero se inclinó ligeramente en el último segundo. En un acto de pura desesperación, usó sus fuerzas restantes para romper el asta de la lanza y romperle el cuello a su portador. Aprovechando la apertura, una maza cayó desde la izquierda, golpeando con precisión aterradora la parte posterior de su cráneo, provocando que se le oscureciera la vista. Sintió dolorosamente claro que había llegado a su límite. La fuerza abandonó su cuerpo. Cayó de rodillas una vez más. El frío se apoderó de Arthur. Sus extremidades dejaron de moverse. Finalmente perdió la consciencia. Siguiente capítulo 178. Luz y oscuridad. Todo lo que pudo ver cuando abrió los ojos fue una infinita oscuridad. Se puso de pie con dificultad, pero no pudo ver absolutamente nada dentro de aquel espacio extraño. Intentó de manera casi instintiva usar sus habilidades, sin embargo, no resultó posible. Sin nada más que hacer, decidió avanzar con mucha precaución. El suelo resonó con cada paso que dio. Arthur pensó que estaba hecho utilizando algún tipo de metal. Una corriente de aire frío le rozó el cuerpo provocándole escalofríos. Tras caminar por una cantidad desconocida de tiempo, pudo ver alguna clase de luz a lo lejos. Apresuró un poco el paso para llegar hasta ese lugar. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, vio una simple puerta de madera. La atravesó con confianza, pero una extraña sensación lo invadió casi al instante y al mirar detrás de sí, pudo ver que el pasaje había desaparecido. Ahora está de pie en el medio de una habitación vieja, muebles gastados decoran el paisaje. Una fina capa de polvo lo cubre todo. Reconoció la silueta de literas dispuestas en filas simétricas, de inmediato identificó el lugar como un reflejo desgastado de su dormitorio en el orfanato. Con mucha curiosidad se acercó a su antigua cama solo para observar que parece haber sido usada hace poco. Entonces una sombra se movió en su espalda. Ha sido un tiempo. Arthur se sobresaltó y giró rápidamente el cuerpo para encarar a una figura desconcertante. Un doble casi completamente idéntico a él, misma altura, complexión, rostro y aura, la única diferencia entre ellos es su cabello negro y ojos marrones oscuros. ¿Estoy en mi subconsciente otra vez? Lo último que recuerda es haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, así que le pareció una deducción sensata. Parece que no eres tan estúpido como imaginaba su otro yo, suspiró antes de recostarse en su cama. ¿Es todo lo que tienes para decirme? Con un poco de fastidio en los ojos, el doble lo miró un momento antes de responder. Para empezar, no sueles hacerme mucho caso, así que sí, no tengo nada para decirte. Arthur lo examinó de pies a cabeza tratando de descubrir qué parte de su propia naturaleza es. Déjame adivinar, ¿eres la parte de mí que está deprimida todo el tiempo? El doble se rió de él. ¿Viste eso en una película? No, soy la voz en tu cabeza que te pide matar personas. Los ojos del doble le dieron escalofríos. Pudo ver en ellos una completa falta de empatía o aprecio por la vida, su desprecio por todo lo que no fuera él mismo era casi inhumano. Es fundamentalmente diferente del orgullo desmedido del mocoso que rechaza todo lo demás como no tan bueno. Se trata de la mirada de un asesino que no siente remordimiento por sus actos. Arthur puso una expresión seria, algo encajó dentro de su cabeza. La ropa que lleva puesta el doble le recordó un evento especialmente traumático de su pasado. Tú, el doble rió más fuerte esta vez.
Parece que al fin lo notaste, soy tu rencor y sed de violencia, soy aquel que anhela una venganza sangrienta contra los que nos hacen daño. Durante unos momentos ambos se miraron fijamente sin decir nada más. La tez de Arthur palideció ligeramente mientras que el doble sonreía de manera arrogante. Un sinfín de posibilidades cruzó por su mente, de manera inconsciente quiso apretar la empuñadura de su espada. Finalmente dio un paso hacia atrás. Decidió que no valía la pena arriesgarse contra una parte tan peligrosa de su personalidad. Arthur lo sabía, esa persona no bromeaba en lo absoluto, hubo un tiempo en el que perdió el control y casi arruina su vida por culpa de ese lado suyo. Durante mucho tiempo vivió arrepentido y avergonzado por lo que la persona frente a él hizo. Pasó cada día de su vida tratando de lidiar con la culpa y el desprecio hacia sí mismo. El recuerdo de la sangre en sus manos lo hizo desviar su mirada. Con una sonrisa, el doble aprovechó su descuido para golpearlo por sorpresa. Todo sucedió en un instante. Los caballeros se acercaron al cuerpo caído de su enemigo para ponerle fin a la pelea. Uno de ellos levantó muy alto su espada listo para apuñalar el cráneo de Arthur, pero justo cuando dejó caer la espada, una inexplicable presión los aplastó a todos. Con un movimiento inusualmente rápido, Arthur evadió la hoja que amenazaba con ponerle fin a su vida. Luego sujetó firmemente el brazo de su atacante y lo retorció ejerciendo una fuerza varias veces mayor de lo normal. Sobre su rostro, la máscara creada por el Onico se volvió mucho más densa. Su color cambió ligeramente haciéndose más oscura. Arthur puso una sonrisa de satisfacción y le arrancó de manera visceral el brazo al caballero. Usando el impulso se giró para golpear con la extremidad al mismo caballero. Se dejó llevar un poco y siguió golpeando incluso cuando su enemigo ya estaba en el suelo. Tomó la espada que había caído junto al cadáver y la clavó con precisión en la abertura del yelmo de otro enemigo que trató de golpearlo por la espalda. Los caballeros rojos tardaron un par de instantes en poder reaccionar ante su brutalidad. Arthur sacó ventaja de su confusión para levantar nuevamente la espada y utilizando el pomo, impactó con todas sus fuerzas el casco de un tercer caballero. Se escuchó un ruido desagradable cuando el casco de la armadura se hundió aplastado lo que sea que haya dentro. Lamentablemente la espada no pudo resistir toda su fuerza y se rompió. Sin preocuparse por eso en lo absoluto, lanzó una patada apuntando al pecho del cuarto caballero. Corrientes de aire se arremolinaron sobre su pierna. La placa frontal se rompió en pedazos de metal que volaron en todas direcciones como fragmentos de metralla. Algunos se clavaron en el rostro de Arthur pero los arrancó casualmente. El quinto de ellos trató de apuñalar con una lanza su abdomen pero logró tomar a un sexto caballero por el brazo y lo usó como un escudo para detener el ataque. Luego saltó por los aires. Sostuvo con fuerza la cabeza del lancero y usando sus piernas para generar impulso, giró su cuerpo rompiendo el cuello a su enemigo. Una vez en el suelo, empaló la cabeza del escudo de carne con la lanza. Escaneó los alrededores buscando a algún otro superviviente pero todo estaba en una inusual calma. Finalmente libre de cualquier amenaza, la adrenalina que lo mantiene consciente comenzó a desaparecer. Todo su cuerpo se retorció con un dolor agudo. Cada vez que respira siente como si se le estuvieran quemando los pulmones. Sus músculos fallaron en mantenerlo de pie haciendo que cayera sobre sus rodillas. Al final, Arthur sonrió satisfecho y lanzó un rugido victorioso al cielo un momento antes de quedar inconsciente. Din. Felicidades por completar la misión. Se están levantando las restricciones impuestas sobre el anfitrión Din. Has comprendido la verdadera trascendencia. Se están registrando tus logros. Tu estatus se está incrementando. Has obtenido el título asesino de ejércitos. Has obtenido estrella asesina del cielo. Mientras dormía, Arthur revivió un cierto recuerdo una y otra vez. Su cuerpo por otro lado, atravesó una nueva transformación, se reconstruyó desde la base en la forma de un ser muy cercano a la perfección. Cuerpo sano, y alma inmortal usaron los datos de su pelea a muerte para fortalecer a Arthur en los aspectos que aún le faltan. Una vez que el éter volvió a fluir por su circuito, todas las sombras se manifestaron para observar la ascensión de su rey. Leviatán, Okita y Chiron fueron los más interesados en ver el resultado de dicho proceso. Sin embargo, en medio del proceso un solitario caballero rojo apareció en la arena. Siguiente capítulo. Capítulo 179. Expandiendo el ejército. Arthur sintió que había dormido por mucho tiempo. Sus últimos recuerdos están borrosos. Una sed de sangre que no había sentido nunca se apoderó de su mente, intentó repasar de manera desesperada su memoria. Y tembló ante la comprensión de que sus instintos reprimidos habían tomado el control por un momento. Se preguntó si es solo un caso aislado o algo más.
Tras repasar los hechos una y otra vez, finalmente se decidió a despertar. Una luz cálida lo recibe, el hermoso paisaje de una planicie sumida en un atardecer perpetuo. Rápidamente revisó el estado de su cuerpo solo para descubrir que está en perfectas condiciones. Más bien, está mejor que nunca. Decidió abrir el registro del sistema para revisar las últimas notificaciones y encontró lo que buscaba. La verdadera trascendencia, un conocimiento extraño entró en su mente una vez que entendió la causa de la milagrosa transformación que sufrió. Hasta ahora solo tenía un estatus artificial que creó imitando al primer trascendente que conoció y algo más que el sistema le regaló. No fue algo que Arthur hubiera conseguido por su propia cuenta. Es por eso que su trascendencia no se consideraba legítima. Ahora, sin embargo, es un trascendente en pleno derecho. Sintió que ahora usar Shumpo y el reino de la trascendencia es tan fácil como respirar. También encontró una nueva autoridad que todos los trascendentes obtienen junto con el título. Síntesis de habilidades es un poder simple, solo tiene que seleccionar 3 habilidades para formar una nueva. Por ahora no es algo que necesite desesperadamente, pero tal vez en un futuro pueda sacarle provecho. Me alegra que haya despertado. Anfitrión tiene un visitante. Debido a las palabras del sistema, Arthur notó que hay un aura extraña mezclada con sus sombras, que lo observan fijamente desde que despertó. Cuando se giró, vio a un gran caballero portando una armadura rojo sangre. Lo identificó casi de inmediato, pero aún así, sobre su cabeza brilla un identificador con la leyenda: Caballero Rojo Sangre, y Gris Sistema. ¿Por qué está él aquí? Es una de sus recompensas. La naturalidad con la que respondió su sistema casi le produjo un pequeño dolor de cabeza. Será un placer servir al nuevo monarca ahora que ha demostrado ser más que digno. Y Gris cayó de rodillas al ver que su nuevo señor había despertado. Un ser misterioso lo trajo aquí desde un universo lejano para supervisar esta prueba. Le dijeron que el monarca original había heredado sus poderes a un sucesor. Al principio dudaba de las capacidades del nuevo monarca al descubrir que se trataba de un mero humano. Sin embargo, al observar su desempeño y viéndolo enfrentar a la totalidad de las tropas bajo su mando, le quedó en claro que su nuevo señor es una potencia por derecho propio. Además es joven, por lo que aún tiene mucho potencial de crecimiento, y Gris está convencido de que tal vez algún día pueda superar al anterior monarca, Ashburn. Arthur observó la actitud cortés del caballero y asintió. No tengo ningún problema en aceptarte bajo mi mando. El aura que siente en Gris es muy superior a la de cualquier otro miembro de su ejército, ni siquiera el recién adquirido Chiron o incluso Leonora pueden compararse. Este humilde caballero le pide al nuevo monarca que ponga fin a su vida para poder servirlo, y Gris asumió una postura en la que expuso su cuello. Arthur pensó en lucirse un poco para mostrar su lado bueno a todos sus soldados de sombra. Tomó firmemente la empuñadura de la Excalibur. Sus ojos brillaron de color rojo mientras que sus pupilas se volvieron un par de cruces doradas. Los presentes se mostraron expectantes ante la técnica que mostrará su señor. Bajo la atenta mirada de todos, Arthur usó una habilidad que en solitario podría no ser muy amenazante, pero que al combinarse con la autoridad de los ojos del límite y la separación del dominio resulta en un movimiento letal e ineludible. Voluntad sin forma, sin ningún sonido. Sin desenvainar la espada. Sin movimientos previos. Sin heridas en el exterior. Y Gris cayó al suelo sin vida, con su corazón y demás órganos internos cortados limpiamente. Los ojos de Arthur sangraron al ser forzados más allá de sus límites actuales. Al parecer, sincronizar 3 habilidades definitivas diferentes puede causar reacciones adversas. Supongo que será solo un movimiento de último recurso, como la lanza de los 9 dragones. Los más hábiles entre los presentes entendieron la esencia del ataque hasta cierto punto. Así que ¿es esto lo que mi señor llama corazón? Okita se sintió emocionado ante la perspectiva de alcanzar una nueva altura como espadachín. Si hubiera usado eso en nuestra pelea, me temo que no habría podido bloquearlo. Chiron meditó sobre la letalidad del movimiento. Mientras tanto, Leviatán se adelantó con una tela en las manos y se la ofreció a su señor. Gracias. Arthur sonrió debido a la consideración de su subordinada, luego se limpió la sangre de los ojos. Se giró para mirar el cuerpo del caballero y declaró una simple orden. Surge la autoridad del monarca de las sombras. Se filtró en el cuerpo de Gris, quien felizmente aceptó que tal poder tome control de su alma. Torrentes de sombras se arremolinaron en perfecta armonía con el caballero. Se sintió como si fuera lo más natural que ambos fueran uno solo. Del cadáver sin vida brotaron ondas de poder que sacudieron el espacio. Con una masiva descarga de energía, se levantó un orgulloso soldado revestido de la más absoluta oscuridad.
Has obtenido una sombra de rango mariscal. Seleccione un nombre. Puedes conservar tu nombre, Ygritte, el caballero rojo sangre Din. Se ha detectado que el anfitrión cumple con todos los requisitos. Se ha desbloqueado el rango de gran mariscal Din. En base a la fuerza de los candidatos se ha determinado que el sujeto Ygritte es el más adecuado. ¿Desea darle a Ygritte el título de gran mariscal? Al parecer finalmente somos un ejército que vale la pena, Ygritte. En reconocimiento a tus servicios al anterior monarca, te nombro gran mariscal del ejército de las sombras. Arthur miró directamente al caballero para saber si está de acuerdo. Las demás sombras, lo suficientemente fuertes como para ser inteligentes, se abstuvieron de decir algo en contra porque saben perfectamente que el recién llegado es mucho más fuerte que ellos. Si esa es su voluntad, aceptaré humildemente el puesto. Ygritte se arrodilló respetuosamente antes de que una corriente de poder fluyera entre ambos. Un corredor del alma muy similar al que tiene con Leonora, Gabriel y Lilith. Espero grandes cosas de ti. Finalmente terminaron con ese asunto y el ejército pudo retirarse de vuelta a la comodidad de su sombra. Una vez que quedó solo, Arthur se sentó en el piso para tomarse un pequeño descanso. Parece que tengo mucho trabajo por hacer en el futuro. Tuvo la repentina idea de equipar a todos sus soldados con armas forjadas por sí mismo. Además debe organizar de la manera más adecuada posible a su ejército. En el futuro la táctica de arrojarlos contra el enemigo sin ninguna clase de estrategia podría no funcionar. Sus números crecieron tanto que podrían interferir entre ellos en medio del combate. Únicamente los caballeros de Ygritte ascienden a poco más de 40.000 efectivos. Cada uno posee la fuerza de un clase media o incluso la clase alta más débil, así que ahora tiene en sus manos la potencia para destruir alguna facción en solitario. Siguiente capítulo. Capítulo 180. Recompensas de Dios. Tras meditar profundamente sobre sus próximos movimientos, Arthur decidió revisar las verdaderas recompensas de la misión. Din. Se están repartiendo las recompensas. Has obtenido caja de regalo del sistema X3. Has obtenido cupón de descuento para la tienda del sistema, 90%. Has obtenido una reunión en persona con Dios. Has obtenido el derecho a bañarte en el manantial sagrado. Has obtenido sorteo de ruleta especial X2. Arthur tuvo que leer un par de veces las notificaciones para poder asimilar del todo lo que había obtenido. Una gran y sincera sonrisa se formó en sus labios junto con la idea de que había valido la pena jugarse la vida por esas recompensas. Sin pensarlo mucho decidió utilizar todo de inmediato. Se ha usado sorteo de ruleta especial X2 Din. Has obtenido corazón de gigante. Frente a Arthur apareció una gema roja de gran tamaño, desde el interior de ella pudo sentir grandes pulsos de energía. Esta cosa podría venir de muchas franquicias. Decidió esperar un poco y pensar primero en qué hará con esa cosa. Din. Has obtenido estigma. Flota fantasma. Dentro de lo más profundo de su alma apareció una inscripción. Las leyendas de una cierta figura histórica estaban siendo grabadas dotándolo de una nueva habilidad. Se trata de una habilidad originalmente perteneciente a Leegirie, un personaje secundario en perspectiva del lector omnisciente. Cuando el proceso llegó a su fin, levantó su mano y convocó dos de sus autoridades. Territorio del monarca. Su sombra se alargó para oscurecer todo en un radio de varios cientos de metros. Se ha activado el estigma. Flota fantasma. Varios barcos de aspecto antiguo se manifestaron sobre la oscuridad de su territorio. Autoridad del monarca de las sombras ha asimilado los poderes del estigma. Flota fantasma. Las sombras cubrieron los barcos oscureciendo la madera. Varios de sus soldados aparecieron para tripular cada uno de ellos. Satisfecho con su nueva habilidad decidió cancelar sus efectos. Arthur observó con detenimiento las recompensas que le quedan y decidió usar primero el cupón. Se desplazó por la tienda del sistema para encontrar algo que ha tenido en la mira desde hace mucho tiempo. Rápidamente encontró lo que estaba buscando y no dudó en desembolsar la asombrosa cantidad de 50.000 puntos del sistema aún con el descuento. Frente a él apareció un boleto dorado. Finalmente pude cumplir mi sueño de tener esta cosa con movimientos fluidos. Rasgó el boleto y una serie de notificaciones asaltaron su campo visual. Por ahora decidió ignorar al sistema. Tomó las 3 cajas de regalo desde dentro de su inventario y abrió una de ellas. Un orbe oscuro voló desde dentro de la caja acompañando por confeti. Has obtenido señor de la gula. Belzebub. Todo el conocimiento necesario para usar su nueva habilidad entró al instante dentro de la mente de Arthur. Quiso saltar de alegría por haber obtenido algo que tenía muchas ganas de poseer. Una de las habilidades definitivas del protagonista Rimur Tempest de aquella vez que me reencarné en un slime. Sin esconder en lo más mínimo su alegría decidió abrir una segunda caja.
Esta vez salió un orbe translúcido que rápidamente se hundió en su frente. Has obtenido sin límites dentro de su cerebro, un circuito especial fue tallado y dentro de un área llamada caja negra, el ritual innato de Satoru Gojo fue guardado. Arthur no pudo evitar darle las gracias muchas veces dentro de su mente a Dios por tan generosos regalos. Solo una caja queda frente a él y sin dudarlo decidió abrirla, esperanzado sobre su contenido. Has obtenido cuerpo tiránico de las estrellas. Repentinamente el cuerpo de Arthur comenzó a absorber la energía de sus alrededores, luz y sombras lo cubrieron por completo. Como un viento relajante, el poder mismo de las estrellas comenzó a fluir por sus poros. Recuerda alguna vez haber leído una novela de cultivación donde se menciona la existencia de esta habilidad. Un físico especial que solo es posible obtener tras cumplir una serie de requisitos prácticamente imposibles. Sintió su poder crecer en tiempo real. Tras unos momentos tomó una decisión y sacó el corazón de gigante desde su inventario para luego arrojarlo directamente hacia su boca. Se ha activado el físico inmortal refinador del cielo armonioso. El poder brotó como una llama desde lo más profundo de su ser. Sus músculos bailaron de alegría al ser potenciados mucho más allá de cualquier límite humano. El excedente de poder se filtró hacia sus huesos para endurecerlos. Has obtenido físico de gigante. Has obtenido llamarada gigante. No tomó mucho hasta que el proceso llegó a su fin. Arthur examinó con detenimiento cada parte de su cuerpo para adaptarse a los cambios. Lo primero que notó diferente fue su altura. Creció hasta alcanzar unos asombrosos 194 centímetros. En segundo lugar, sus músculos se habían abultado arruinando un poco el equilibrio de su cuerpo. Ahora tenía una complexión más robusta, pero tampoco era un cambio tan drástico, en cierto modo le gustó más que su forma delgada anterior. Finalmente su fuerza, sintió el poder hervir en cada célula de su cuerpo. Lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas al frente y todo en la trayectoria del golpe desapareció. La tierra fue tallada por una profunda cicatriz que empujó las montañas a lo lejos haciéndolas colapsar bajo su inmenso poder. Ni siquiera el sonido o el viento sobrevivieron a su fuerza tiránica. Superó por mucho el nivel de un Mao y entró finalmente en la clase Super. En su estado actual está seguro de que podría vencer a Sir Zetsu usando solo fuerza bruta. Absolutamente satisfecho, Arthur se giró para usar sus otras recompensas. Antes de sumergirse en el estanque sagrado, debe reunirse con Dios, anfitrión. De manera oportuna el sistema habló para resolver la duda que tenía. Una puerta se abrió frente a Arthur, quien la cruzó sin miedo. Del otro lado, fue recibido por la misma llanura interminable que vio cuando fue convocado desde la tierra. Una suave brisa mueve el césped y las flores dándole la apariencia idílica de un jardín como los de las leyendas. La nostalgia lo invadió al pensar en el camino que ha recorrido a lo largo del último año. Peleó, entrenó y se esforzó para cumplir con su misión, pero también pudo conocer a todas las personas que actualmente son su familia. Por primera vez en toda su vida siente que tiene un lugar cálido al cual regresar después de cumplir con sus responsabilidades. En cierto modo obtuvo lo que más había anhelado durante tanto tiempo. Mientras Arthur estaba perdido en sus pensamientos, una figura apareció frente a él. Un ser hecho de pura luz, sin ninguna característica definitoria que delate su género o edad. Ha pasado un tiempo, humano valiente, sabía que serías el primero en aparecer frente a mi. Siguiente capítulo 181. Reunión con Dios y una nueva misión. Arthur miró fijamente a la misteriosa figura que se posó frente a él y sonrió cálidamente. Ciertamente ha sido un tiempo. A pesar de no tener un rostro, Arthur supo de alguna manera que Dios le estaba devolviendo la sonrisa. Realmente deseo expresar mi agradecimiento por la oportunidad que me ha otorgado. Con un gesto de sus manos, Dios le indicó que no hacía falta. No seas humilde, humano valiente, has alcanzado un nivel muy alto como para seguir pensando que eres inferior a mí. Arthur se rascó la cabeza de manera torpe al oír el elogio. Está bien, seré menos formal, y bien. ¿Fui llamando aquí por algún motivo en particular? Dios asintió con la cabeza. Como siempre, no te haré perder tu tiempo, tengo una nueva misión para ti. Un par de sillas aparecieron de la nada y ambos tomaron asiento. A decir verdad, tengo muchas cosas que explicarte. La situación fue confusa al principio pero rápidamente tomó sentido. Más allá de las fronteras entre mundos existe la oscuridad, un vacío inmenso donde nada puede existir. O al menos eso se creía. Resulta que de la oscuridad nació una raza de seres en extremo violentos. Dichos seres solo anhelan la destrucción y la matanza, suelen intentar asaltar dimensiones para sembrar el caos y alimentarse de los seres que habitan en ellas.
Normalmente no son capaces de atravesar el muro que protege a una dimensión, por lo que hasta ahora no habían sido un gran problema. Pero gracias a los choques dimensionales se pueden producir pequeñas aperturas dándoles una vía de acceso. Y eso es precisamente lo que pasó en tu mundo base. Arthur se sorprendió. Me preguntaste hace algún tiempo por una discrepancia en la historia. Es altamente probable que se deba a la presencia de uno de estos oscuros. Dios se tomó un tiempo para continuar su relato. Hice una pequeña investigación con mis habilidades de visión futura y al parecer está planeando atacarte durante tu pelea con ese ser llamado Loki. El aura de seriedad que rodeó a Dios hizo que Arthur sintiera curiosidad por el poder de ese ser. ¿Tengo posibilidades de ganar? Para su sorpresa, Dios negó con la cabeza. Con tu fuerza actual es imposible, serás asesinado 100 de 100 veces. El tono de voz de Dios estaba lleno de pesar, pero rápidamente se recompuso. Pero es por eso que te he traído aquí, planeo darte algunas cosas y el resto depende de ti. Arthur quedó en silencio, estaba sumido en sus pensamientos. Afortunadamente notaste la discrepancia y me diste una oportunidad para intervenir. Dios trató de tranquilizar a Arthur. Supongo que he sido muy relajado en mi entrenamiento. Una mueca de autodesprecio se dibujó en el rostro de Arthur, pero solo por un momento. Bueno, da igual, no es momento de lamentarse. Miró directamente a Dios, pidiendo que continúe con su plan. Te preparé 2 regalos, este es el primero. Una nube de partículas doradas salió desde algún lado y voló felizmente hacia Arthur. La nube dio vueltas a su alrededor durante un rato hasta que se asentó sobre sus hombros, formando una capa hecha de polvo metálico. Arthur examinó con curiosidad el objeto, pero su cerebro se sobrecargó al utilizar el atributo comprensión en él. Me inspiré en esas alas de Talaria para crear esto. Dios sonaba extrañamente orgulloso de su creación. Ya que Arthur no pudo examinar el objeto con sus habilidades, decidió usar el sistema. Idea de la justicia: una nube formada por partículas supercargadas individuales de Prometium. Está imbuida con la autoridad de la justicia y ligada de manera permanente al anfitrión. Tiene un efecto de corrección positivo en todas las habilidades. Es capaz de moverse y adoptar formas complejas en función de los deseos del usuario. Permite usar 3 habilidades únicas. Cruzada, duelo, declaración de territorio. Es posible prestar el objeto a aquellos que están vinculados al anfitrión. Es posible crecer al pelear junto al anfitrión. Arthur se dio cuenta de que obtuvo un objeto increíble. Rápidamente revisó una descripción detallada de las 3 habilidades y quedó increíblemente satisfecho. Mi segundo regalo es el estanque sagrado. Una vez que entres, obtendrás la iluminación y podrás encontrar tu propio camino. Dios le dio un par de consejos más antes de tener que despedirse. Buena suerte. Con esas últimas palabras, Arthur apareció en una pequeña isla flotante. Delante de él había una mujer vestida con una túnica tan blanca que casi parece emanar su propia luz. Usted debe ser el señor Arthur, yo seré su asistente. La mujer le dirigió una reverencia extremadamente formal. Arthur no pudo analizar sus expresiones porque tiene el rostro cubierto por una máscara dorada. Entonces estaré a tu cuidado, respondió. La mujer lo condujo por unos pasillos bastante largos hasta que llegaron a una gran sala. El piso está hecho de mármol pulido. Las paredes están hechas con alguna clase de cristal, exponiendo una vista impresionante. Pero lo más destacable es la piscina hexagonal llena con un líquido de color turquesa. Por favor, deje toda su ropa conmigo. La mujer se paró a un lado de él con los brazos extendidos. Arthur no le dio mucha importancia al tono de voz completamente plano de esa persona y simplemente se quitó la ropa. Lo había olvidado. Mi señor dijo que debería entrar junto a su espada sagrada dentro de su vaina. Después de entregarle sus prendas a la mujer, Arthur hizo caso a su recomendación y sacó la Excalibur del inventario. También materializó a Avalon, que normalmente mantiene sobre su cuerpo para protegerse. La Excalibur envainada tiene un encanto misterioso. Sin perder más su tiempo, Arthur descendió por los escalones de la piscina para sumergirse en sus aguas por completo. Al principio no sintió nada especial. El agua estaba tibia, pero nada parecía fuera de lo común. Trató de extender sus sentidos por el agua sin ningún resultado. La idea de la justicia que estaba enroscada alrededor de su brazo fue la primera en experimentar un cambio. Comenzó a emanar una fuerte luz. Luego Excalibur también comenzó a brillar. Por último fue Arthur quien perdió la consciencia y se hundió por completo dentro de esas aguas misteriosas. No había manera de describir lo que experimentó una vez que se quedó dormido. Sintió su conciencia expandirse a un nivel que superaba por mucho sus capacidades actuales, una especie de trascendencia mucho más absurda.
Arthur se volvió uno con el cosmos y aprovechó la sabiduría del universo para echar un vistazo evaluando toda su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. Juzgó cada error con una imparcialidad que normalmente no sería posible para ningún ser vivo. Después de todo, cada individuo tiene sus propias necesidades e intereses, por lo que es imposible ser totalmente desinteresado. Se dio cuenta de sus fallos, sus contradicciones. En su estado de trascendencia cósmica, alcanzó la iluminación y pudo trazar un nuevo rumbo para su futuro, algo que hasta ahora jamás podría haber imaginado. Comenzó a hilar un destino propio sin depender de intervenciones externas. El tiempo se dilató comportándose de maneras extrañas, de manera que no sabía si solo habían pasado unos momentos o una eternidad desde que comenzó el proceso. Arthur atravesó un cambio de mentalidad. Has sido liberado de las cadenas del destino. Siguiente capítulo.